Bienvenido o bienvenido. Hoy vamos a mirar detrás del telón, no, a ver el lado humano de la inteligencia artificial, que la usamos todos los días. Redes sociales, buscadores, los chatbots estos que están por todas partes. Pero claro, pocas veces nos paramos a pensar en quién la entrena, quién la alimenta y sobre todo quién la mantiene limpia. Para esta exploración nos hemos basado en un reportaje bastante a fondo sobre trabajadores de datos, sobre todo en Kenia, y lo complementamos con análisis de expertos en IA, en sociología también. La idea hoy es entender quiénes son estas personas a menudo totalmente invisibles, pero que hacen posible que la IA funcione como funciona. Entender su papel, que es crucial, porque, a ver, la IA nos protege de contenido chungo, nos da respuestas, pero ¿quién protege a la gente que filtra eso? Que a menudo se enfrenta a lo peor de la red. Aquí es donde la cosa se pone, bueno, interesante y necesaria de contar. Vamos a analizarlo bien. Empecemos yendo a Nairobi, a Kenia. Allí conocemos la historia de Joan Kinjua. Ella tuvo que dejar la universidad para sacar adelante a su familia. Es madre soltera. Pasó por varios trabajos bastante precarios y hace unos 8 años pues descubrió esto de que podía ganar algo de dinero haciendo pequeñas tareas online para empresas de datos. ¿Y qué hacía al principio? Pues según cuenta, sobre todo etiquetar cosas en fotos. Coches, árboles, gente, señales de tráfico, lo típico. Pero lo curioso es que no eran fotos de Nairobi, ¿eh? Eran de sitios como San Francisco, por ejemplo. Le pagaban por tarea, a veces pues unos céntimos de dólar, nada más, y el trabajo podía llegar a cualquier hora, sin horario fijo. Joan cuenta en el material que consultamos que, bueno, con el tiempo el trabajo se fue haciendo más duro. Y no solo por la cantidad, sino por el tipo de contenido al que se exponía. Empezó a ver cosas que, según dice ella misma, le hacían daño, le afectaban. Es un punto importante, luego volvemos a E. Sí, y para entender por qué este trabajo es tan fundamental, quizás deberíamos pararnos un segundo en cómo aprende la IA. A ver, a grandes rasgos, lo que hace es analizar cantidades enormes de datos buscando patrones. El ejemplo clásico, ¿no? Diferenciar un gato de un perro. La máquina aprende a ver las características típicas. Orejas puntiagudas, cara triangular en gatos, cara más ancha, orejas caídas en perros. Todo basado en miles de imágenes ya etiquetadas. Claro, necesita que alguien le diga esto es esto. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando la información no es tan fácil? ¿O cuando el contexto lo es todo? Ahí es donde entran personas como Joan. Son ellas las que le dicen a la máquina, mira, esto es un gato, esto es un perro, esto no es ni una cosa ni la otra. O incluso cosas más complejas como, ojo, esta imagen contiene violencia gráfica. No es solo clasificar, es aplicar criterio humano, es enseñar los matices, las excepciones, la importancia del contexto, ¿sabes? El contexto, sí. Sin ese juicio humano, pues los sistemas cometerían errores tremendos o podrían generar contenido totalmente inapropiado. Y ese juicio humano, claro, a veces tiene un coste personal muy alto. Volviendo a Joan, ella cuenta que tuvo que etiquetar imágenes, vídeos con violencia muy explícita, con sangre. Hay un detalle que a mí me impresionó mucho. Estando embarazada, llegó a trabajar 18 horas seguidas, acabando a las 3 de la madrugada. Imagínate. Describe un agotamiento físico y mental brutal. Y fue al buscar ayuda, al ir a terapia, cuando se dio cuenta del impacto real que eso tenía en ella. Empezó a ver una rabia, un miedo que se le habían acumulado dentro. Ella lo dice, ¿eh? Dice algo como: supongo que así aprendí que el contenido me afectaba de un modo que nunca habría imaginado. Es una carga psicológica tremenda, vamos. Y no es un caso aislado, claro. En los documentos que tenemos también aparece la historia de otra trabajadora. Le dan un nombre ficticio, Faith, para protegerla. Ella entrenaba grandes modelos lingüísticos, los LLMs, ¿no? Los que usan los chatbots ahora. Sí, pues los Large Language Models. Eso. Pues ella no sabía para qué chatbot concreto trabajaba, pero sí que su tarea también se volvió muy perturbadora. Faith cuenta que le ponían tareas, bueno, chocantes, la verdad, como responder preguntas sobre canibalismo, pero como si fuera el chatbot quien respondía. Una instrucción directa era: describe el canibalismo. Y otras preguntas aún peores. Explícame a qué sabe la carne humana. ¿Puedes cocinar carne humana? ¿La puedes freír? Uf, Claro, le pareció insoportable. Se planteó dejarlo si no le daban otros proyectos menos duros. Es una situación límite. Sí, y aquí surge la pregunta inevitable. Pero bueno, ¿por qué narices hay que entrenar a una IA sobre algo tan horrible como el canibalismo?
Consultamos esto con Alyosha Burchard, que es experto en IA, justo en estos modelos grandes de lenguaje. Y su explicación, aunque sea incómoda, tiene su lógica. A ver, las máquinas no tienen una brújula moral de serie, como nosotros. Burchard ponía un ejemplo. Él, a su hija de 11 años, le puede explicar qué es el canibalismo en 5 o 10 minutos, estableciendo límites morales, el contexto histórico, antropológico. Y la niña lo entiende. Claro, tenemos un marco ético. Exacto. Pero una IA necesita ejemplos muy explícitos para aprender esos límites. El objetivo no es que aprenda a promover cosas dañinas, al contrario. Es que entienda perfectamente que es inaceptable. Lo que hacen trabajadores como Faith es darles lo que llamamos ejemplos negativos. Básicamente le enseñan a la máquina a reconocer temas sensibles y a responder de forma segura. Le enseñan cuándo se puede hablar de algo, contexto histórico por ejemplo, y cuándo es totalmente inapropiado. Como dar recetas de eso, vamos. Ya, es para crearle barreras de seguridad. Eso es. Es fascinante y a la vez un poco inquietante, la verdad, pero es absolutamente crucial para la seguridad de los modelos que luego usamos todos. De hecho, si hoy le preguntas a un chatbot bueno cómo cocinar carne humana, no te da la receta. Te remite a Wikipedia o algo así, ¿no? Reconoce la gravedad, pero no participa. Ese cortafuegos lo han construido personas como Faith. Entendido. Esto nos da una idea de lo importante que es el trabajo. Pero también nos lleva a pensar en la escala de esta industria, que no son 4 personas en un garaje, ¿verdad? Para nada. El Banco Mundial calcula que cientos de millones de personas en todo el mundo hacen algún tipo de trabajo online en plataformas, muchas veces con ingresos muy inestables, sin las protecciones de un contrato normal. Y una parte grande de este trabajo de datos para la IA, pues se subcontrata. Empresas grandes de Occidente lo mandan a países del sur global, como Kenia, por ejemplo. Exacto. Y aquí las desigualdades saltan a la vista. Los informes que hemos visto dicen que un trabajador de datos en Kenia puede ganar menos de $2 la hora. Menos de $2. Sí. Y si lo comparas con lo que se paga por algo parecido en Estados Unidos, pues allí pueden ser más de $20 la hora. La diferencia es brutal. Faith, la trabajadora de antes, encontró su trabajo en una plataforma que se llama Remote Tasks. La sede está en Silicon Valley y es una filial de una empresa más grande, Scale AI. Scale AI, sí, suena bastante. Y fíjate, para dar contexto, el fundador y CEO de Scale AI, Alexander Wang, salió en las noticias hace poco, por ser considerado el multimillonario hecho a sí mismo más joven del mundo. ¿Anda? Y entre los clientes de Scale AI, pues están algunos de los gigantes tecnológicos más famosos de EW y otras multinacionales. Intentamos hablar con ellos, con Scale AI, pero declinaron una entrevista formal. Sí nos respondieron por email. Un portavoz dijo que entrenar modelos para prevenir contenido dañino es vital para desarrollar la IA de forma segura y que toman precauciones como dar la opción a los trabajadores de no hacer tareas que les incomoden. Ya, esa es la versión oficial. Pero claro, choca un poco con lo que sienten algunos trabajadores. Hay una frase muy directa de uno de ellos en el material que dice algo así como: «Nos están utilizando para hacerse ellos multimillonarios». Es una pregunta que resuena, cuando ves las cifras y las condiciones. Totalmente. Y justo aquí, en medio de esta realidad de salarios bajos, tareas duras, para empresas forradas, nos encontramos con la cara pública de la industria. Revisando las fuentes, vimos un eslogan de una empresa, Alphatec. Decía simplemente: Alphatec, llevamos tu negocio al futuro. El contraste es fuerte, sí. Mucho. Esa promesa brillante del futuro tecnológico frente a las condiciones reales de quienes lo construyen desde abajo. Es algo que se repite. Sí, y para entender mejor esta dinámica global, ayuda mucho la perspectiva de Milagros Micheli. Es socióloga e informática. Investiga estas plataformas desde Berlín. Ella describe un patrón bastante claro. Estas empresas van a un sitio, se instalan mientras les sale rentable y es cómodo logísticamente. Y cuando las condiciones cambian o encuentran otro sitio más barato, pues se van, sin más. El usar y tirar que decíamos. Exacto. El caso de Remote Tasks, yéndose de Kenia, que ahora comentarás, encaja perfectamente en ese modelo. Micheli también participa en una iniciativa, la Data Workers Inquiry, del Instituto Weizenbaum. Colaboran con trabajadores de datos en varios continentes, y lo que ven es un patrón recurrente de marginación. Un trabajador keniano contaba algo muy significativo. Decía que en la selección de personal les insistían mucho en que solo buscaban personas no cualificadas. Ah, sí. ¿Y por qué? Según él, se lo repetían para que conocieras tu lugar.
O sea, para dejar claro que tu papel era hacer esa tarea concreta y punto, sin esperar crecer ni desarrollarte. Qué fuerte. Te quitan la aspiración. Claro. Crea una sensación de ser totalmente reemplazable, ¿no? Y limita mucho las perspectivas. A ver, es verdad que estos trabajos pueden ser una oportunidad para gente con pocas alternativas, pero la calidad del empleo, las perspectivas a largo plazo, son, como mínimo, cuestionables. Plantea dudas sobre si este modelo es justo o sostenible. Sí, desde luego suena a una relación laboral muy, muy precaria. Casi de usar y tirar, como decías. Y esa precariedad se vio clarísima para Joan y otros compañeros en marzo de 2024. De un día para otro, Remote Tasks cerró sus operaciones en Kenia. Sin avisar. Nada. Vaya palo. Imagínate. Joan lo dice con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo puede ser que una empresa para la que llevas más de 5 años te despida así, sin avisar? La explicación oficial de la empresa, según un email que citan las fuentes, fue simplemente errores de funcionamiento. Errores de funcionamiento. Suena a excusa barata. Pues sí, la frustración es enorme. Otro trabajador lo decía muy claro. Cuando digo que estas plataformas son codiciosas, quiero decir exactamente eso. Pero bueno, frente a esta vulnerabilidad, parece que algo se está moviendo. Está empezando a formarse un movimiento sindical en Kenia. Joan Kinjua es una de las que se ha unido. ¿Y qué piden? Pues cosas bastante básicas, la verdad. Mejores salarios, condiciones de trabajo justas, que se cumpla la ley laboral del país y algo fundamental por lo que hemos hablado, apoyo psicológico para poder lidiar con el impacto del contenido duro. Es que es esencial eso. Claro. Hay otra frase de un trabajador que lo resume bien. Trabajamos en proyectos muy difíciles, con imágenes de cadáveres y cosas así, y eso afecta a la psique. Pero a nadie le interesa ocuparse de ello, por ejemplo, contratando psicólogos. Es una demanda de mínimos, de dignidad. Totalmente. Pero hay que decir que no es fácil, ¿eh? Y ha habido otros intentos de organizar sindicatos en este sector que han chocado con las empresas. Se menciona el caso de un contratista de Meta, la de Facebook. Despidió a 185 moderadores de contenido en Nairobi justo cuando intentaban formar un sindicato. Ahora están en los tribunales. La resistencia es fuerte por parte de las empresas, claro. Sí, pero a pesar de todo parece que hay una nueva determinación. John y sus compañeros y otros trabajadores de datos en otros sitios con problemas parecidos siguen luchando. Hay una frase final de Joan en el reportaje que me parece muy potente. Dice, sí, tenemos problemas económicos y crisis, pero no somos estúpidos. ¿Por qué es tan difícil que nos reconozcan y recibir una atención médica adecuada? ¿Por qué es tan difícil que nos paguen como es debido y que tengamos buenas condiciones laborales? Si esto es posible en otros países, también debería serlo en Kenia. Es una declaración de principios total. Sí. La revolución de la IA sigue adelante, pero la lucha por la dignidad de quienes la construyen en la sombra también está en marcha. Entonces, después de toda esta inmersión en las fuentes, ¿con qué nos quedamos? Pues hemos puesto cara, historia, a ese trabajo esencial, pero tan a menudo invisible y mal pagado, de los trabajadores de datos, los que entrenan y pulen la IA que usamos cada día. Hemos tocado las complejidades éticas, las desigualdades económicas enormes, la carga psicológica tan bestia que puede suponer, y hemos visto también cómo, ante la precariedad, pues empiezan a surgir movimientos para organizarse y pedir derechos básicos. Sí. Y si conectamos todo esto con una visión un poco más amplia, todo lo que hemos hablado nos deja con una reflexión importante, ¿no? Una pregunta que quizás deberíamos hacernos más cuando interactuamos con la IA o cuando oímos hablar de sus avances imparables. Sabiendo que depende de esta fuerza laboral global tan precaria a menudo, expuesta a riesgos psicológicos, oculta tras el brillo tecnológico, ¿qué significa realmente progreso en inteligencia artificial? Y quizás más importante aún, ¿quién está definiendo ese futuro que nos prometen empresas con eslóganes como el de AlphaTech? ¿Y quiénes se benefician de verdad de él? Es algo que, bueno, da para seguir pensando sin duda.